Muy buenas tardes a todos. Estaba esperando que la compañía Software Fácil me diera luz verde para iniciar esta plática de determinación del PTU 2019 a pagar en 2020. Primeramente quiero agradecer a la compañía por la confianza en haberme invitado nuevamente a una plática virtual en la que veo que tenemos un bastante número de participantes y eso motiva a la compañía y me motiva a mí a seguir preparándome para en otras ocasiones volver a ser invitado. Pues muy bien, vamos a partir de la siguiente manera. Tenemos únicamente 2 horas para este curso virtual. Por tal motivo, voy a tratar de ser rápido y ir al meollo del asunto, a la serie de problemáticas que se nos presentan como contadores, como usuarios de el programa S Fácil Nóminas en su versión 2020. Y el curso lo basaré de la siguiente manera, a través de tratar los siguientes temas. Voy a señalarles que el derecho al PTU es un derecho constitucional que podemos encontrar su fundamento legal en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo referencia que el artículo que contiene ese derecho constitucional para los trabajadores está en el título sexto de la Constitución, que habla del trabajo y de la previsión social. Para ser concretos, en el artículo 123 constitucional nos habla de que toda persona tiene derecho a tener un trabajo digno y socialmente útil. Hay que aclarar que en este artículo hay dos apartados, el apartado A y el apartado B. Nosotros nos vamos a concentrar en el apartado A. Las personas que estén viendo este video podrán encontrar en el panel de control del curso a mano derecha, en una sección donde viene archivos y hay la opción de descargarlo, donde van a tener este archivo y lo pueden descargar desde ahorita o puedo descargarlo posteriormente e incluso la compañía se los hará llegar cuando se suba el video. Bueno, pues aquí en el apartado A, en el inciso 9, tenemos todo lo relacionado a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Ok, pues la ley que emana de ese artículo 123 es la Ley Federal del Trabajo. En especial, hablaremos del capítulo octavo de los artículos 117 al 131 que habla de la PTU. Y aquí empezamos con nuestro material. Nos ubicaremos primeramente en el artículo 117 que habla de los sujetos obligados. Y aquí, a un ladito, puse una nota donde me lleva la referencia para las personas que no quieran ir a buscar su ley, ahorita en este momento o posteriormente, y aquí tienen el fundamento legal donde ahí lo pueden leer directamente. Entonces, este material ya lo había presentado hace tiempo en una plática aquí mismo, pero ahora le agregué algunas cosas que creo que les van a ser de mucha utilidad. Entonces, después de hablar de los sujetos, vamos a hablar de la tasa. Y de la tasa, desde hace muchos años se ha manejado una tasa del 10% sobre las utilidades que habla el artículo, bueno, la ley del impuesto sobre la renta. Para esos detalles y ir ligando una ley con otra, nos vamos a topar con que tenemos que hacer referencia, por ejemplo, el artículo 9, 109, 111, que habla la ley del impuesto a la renta sobre la participación de las utilidades en las empresas. Bueno, entonces, desde hace mucho tiempo tenemos que la tasa es del 10%. En el artículo 19 vamos a encontrar que se nos sugiere, no se nos sugiere, habla la Comisión Nacional que revisará esos porcentajes. Y aquí, pues, voy a hacer un comentario no muy bueno. Eso está en el artículo 587. El comentario es que yo no sé qué estudios hace esta comisión, pero yo no he visto que los publiquen, que hagan un estudio económico, que evalúen la situación económica del país, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la crítica. Yo creo que eso debería estarse revisando continuamente y voy a continuar con lo relativo a la renta gravable. La renta gravable
es un porcentaje fijado por la comisión y constituye para todos, mencioné, la renta gravable que señala la ley del impuesto sobre la renta. Debemos de ubicarnos primero en que tenemos personas morales, que tenemos personas físicas con actividades empresariales en el régimen general de ley y en el régimen de incorporación fiscal. Por consiguiente, tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Cuando lleguemos a ese punto, haré más énfasis en ello. Luego tenemos el artículo 121 y 122, donde habla de el plazo que tienen los patrones para pagar las utilidades a los empleados, que es de 60 días contados a partir de la fecha en que debe ser presentada la declaración anual. Haciendo la aclaración que si le damos clic a esta liga, te lleva al reglamento de este artículo y de este artículo. Estos dos artículos tienen una reglamentación especial. El artículo 123 nos habla de cómo vamos a determinar los factores para el cálculo de nuestra declaración anual. Y el artículo 124 nos define lo que es para el pago del PTU el salario. Y para el pago del PTU el salario me adelanto a decir que es el salario por cuota diaria. No están incluidos prestaciones, no están incluidos horas extras, etcétera. El artículo 125 nos habla de las normas y procedimientos para la determinación del PTU y aquí vamos a hablar que deberemos de formar hay una formación de la comisión mixta y hablaremos en otra lámina, vamos a llamarle así, aunque esto es una hoja de trabajo hecha en Microsoft Excel, de qué plazos y qué recomendaciones debemos hacer respecto a la formación de esta comisión. El artículo 126 nos habla de quiénes están exentos del reparto del PTU y ahorita habrá sus láminas en las que explique eso. Nos hablará el artículo 127 de los trabajadores con derecho a PTU y el 128 nos habla de que los ingresos obtenidos por PTU no se compensan en años de utilidad con otros de años en las que haya habido pérdidas, ¿ok? Entonces, solamente las utilidades es lo que consideramos para efecto del cálculo. No podemos decir, el año pasado tuvimos pérdidas fiscales, pues ahora se las restamos. No, no, de ninguna manera. El artículo 129 nos lleva a la información de que la PTU no es parte del salario para efectos de indemnizaciones. Que nos quede muy claro. Y el artículo 130 nos habla de las cantidades de PTU que están protegidos por las normas contenidas en el artículo 98 y siguientes. Estoy mencionando poco a poco estos artículos, ahorita vamos a ver más información. Y por último, el artículo 131, que nos habla del derecho a la PTU de los trabajadores. Bueno, para comodidad de ustedes, aquí puse un botón que me regresa al inicio de esta serie de presentaciones y un botón que me lleva, si estamos conectados a Internet, a consultar la Ley Federal del Trabajo. También esta liga me lleva a consultar el reglamento de los artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. Regreso al inicio y voy a poner lo que yo llamé pasos sugeridos. Aquí es importante tener en cuenta los siguientes. Voy a aclarar que la mayoría de los términos o el grueso de esta plática está enfocada más a personas morales. Sin embargo, haré referencia brevemente a personas físicas, que al final de cuentas el tratamiento es muy similar. Primer punto, la elaboración de la declaración anual. Para personas morales tenemos el 31 de marzo y para personas físicas el 30 de abril. El fundamento legal lo tenemos de esta parte. Posteriormente, la recomendación es que 10 días después de la presentación de esta declaración, debemos de presentársela a los trabajadores. Al presentarla, dentro de los 10 días siguientes, se debe o debemos de integrar la comisión mixta.
que debe estar compuesta por la misma cantidad de empleados por parte del patrón, de representantes del patrón y los representantes de los empleados, haciendo la aclaración de que en ningún caso personal de confianza del patrón pueden ser representantes de los trabajadores. Luego debemos recabar toda la información necesaria. Aquí esta es una liga para llegar a cómo voy a explicarles a ustedes cómo calcular el PTU. Me regreso, ¿sí?, a donde estábamos con los pasos sugeridos. Y con los pasos sugeridos es la entrega a la comisión mixta de tarjetas de asistencia, relación de trabajos eventuales, de confianza, el personal sindicalizado con mayor salario, quiénes son de planta, quiénes son eventuales, si hay asimilables a salarios dentro de nuestra nómina, etcétera, etcétera. Toda la información necesaria para el cálculo de nuestra nómina. Luego debemos de tener la determinación de la base para el reparto y esta información pues debemos tenerla disponible para que nuestros empleados la puedan y la comisión la puedan en su caso verificar. La determinación de la PTU es el siguiente paso. Voy a explicarlo a través de una lámina, que esto me lleva a esa lámina, así es que ustedes si dan clic a esta liga, me va a llevar hacia allá, igual que cuando voy al inicio y desde ahí me voy al material que quiero consultar. Luego, el siguiente paso es la división de las utilidades repartibles. Ahorita voy a presentarles un caso práctico donde estos pasos será fácilmente de seguir. Luego, debemos determinar qué trabajadores tienen o no derecho al reparto. Igual, aquí tenemos unas ligas para que ustedes las puedan consultar. Enseguida ya tendremos la elaboración del proyecto. Desde aquí me puedo ir al ejemplo que yo voy a poner. Luego, dentro de los 15 días siguientes, debemos de publicar el proyecto de reparto para la PTU. Y en caso de objeciones, la comisión mixta deberá resolver dentro de un periodo de 15 días. Posteriormente, pues ya viene el pago de utilidades y en ese pago de utilidades, recordemos que tenemos 60 días para el pago, haciendo la aclaración que las personas morales, si contamos los días, me llevará que el límite del pago es 30 de mayo y el 29 de junio para personas físicas. La sugerencia es que no nos esperemos hasta esta fecha para el pago. Normalmente siempre se paga antes de esta fecha para evitar cualquier problema. Por último, ya tenemos estos dos últimos puntos, que es la presentación del escrito de objeciones ante la autoridad fiscal en caso de que los hubiera. Y aquí tenemos que dentro de los 60 días hábiles siguientes, contados a la presentación de la fecha de que fue recibida por los trabajadores la copia de la declaración. Y por último, la extinción de la comisión mixta. Insisto, hay varias ligas aquí. Aquí otra liga que me lleva de nuevo a la Ley Federal del Trabajo para consultar cualquier cosa. Y yo en mi caso me voy a el inicio. Y haré referencia a las empresas exceptuadas para el pago del PTU. Y aquí tenemos de este lado cuáles son las exceptuadas y el periodo en el cual no pagarán el PTU. Y nos dice la ley, ya vimos los fundamentos legales anteriormente, por eso ya no los puse aquí. Las de nueva creación y tienen un año de no pagar PTU. Las de nueva creación con un producto nuevo tendrán 2 años. Y aquí pues viene el criterio de la novedad de ese producto, pero esto no lo vamos a determinar nosotros. Será la Secretaría de Economía en la que dé testimonio que este es un producto nuevo. Las empresas que también están exentas es la empresa de industrias extractivas. ¿Por cuánto tiempo? Durante el periodo de la exploración, ¿ok? Durante el periodo de la exploración. Luego, las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro. Esto es permanentemente, ellos no pagan PTU. Asilos, fundaciones, etcétera, no pagarán, aunque tengan trabajadores,
o colaboradores, vamos a llamarlo así, no tendrán derecho a ese reparto de utilidades, porque no las hay. De manera permanente también las instituciones de salud como el IMSS, Infonavit, el ISSSTE o con los nombres que se les designe por parte de los gobiernos no pagarán PTU. De hecho, aquí hago el comentario, aquí los trabajadores de estos gubernamentales caemos en lo que llamamos el apartado B del artículo 123 constitucional. Luego quedan exentos, y aquí voy a leer todo este punto, ¿sí? En donde dice que las empresas que tengan capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por las ramas de industria, previa consulta con la Secretaría de Industria y Comercio, empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no superior a 300,000 pesos. ¿Dónde encontramos ese fundamento? En la resolución publicada el 19 de diciembre del 96. Pues estas son las empresas que están exentas del PTU. Bueno, pues ahora veamos los sujetos que tendrán o no tendrán derecho a el pago. En este caso vamos a hablar de los trabajadores. Y aquí tengo una relación de la clase de trabajadores que hay dentro de las empresas. Pero aquí en color amarillo, pues ya me evito la fatiga de leer todos estos y me voy directamente a hablar de que los directores, administradores y gerentes generales no tienen derecho. Los socios o accionistas de la empresa tampoco. Los prestadores de servicios por honorarios tampoco. Y los trabajadores domésticos tampoco. Pero sin embargo, respecto de todos los demás que sí, debo de aclarar que los trabajadores de confianza sí tienen derecho al pago de PTU, pero con una limitante. La limitante va a ser que vamos a tomar el empleado de planta, sindicalizado o no sindicalizado, con el mayor salario y le vamos a incrementar un 20%. Bueno, me voy al inicio y voy a un punto muy importante. Este punto importante es que hay multas por no pagar el PTU. Y aquí el artículo 974 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que pueden hacerse acreedores a una multa de 250 a 5,000 UMAS. Aquí encontramos el fundamento legal. Para los que quieran hacer cuentas, la UMA en estos momentos para el 2020 es de 86,88, así es que la multa mínima es de 21,720 pesos. Y el máximo, muy alto, 434,400. Así que evitemos ser acreedores de una multa. Bueno, para facilitar a ustedes, aquí en la parte de abajo de la hoja de esta hoja de Excel o este compendio de hojas de Excel, dentro de su archivo, dentro de su libro, está separado por diferentes pestañas y diferentes colores con la intención de localizar de una manera más fácil cada uno de los puntos. Bueno, ahora voy a la determinación del PTU en el régimen de incorporación fiscal, pero sí tocarlo muy brevemente. Aquí vamos a considerar las utilidades bimestrales que se vayan generando durante todo el año y le vamos a restar el porcentaje bueno, aquí le voy a leer el párrafo que puse, de los ingresos de cada uno de los bimestres del ejercicio, se disminuirán las cantidades no deducibles por parte de pagos que a su vez sean ingresos exentos para los trabajadores hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 o de 0.47 según sea el caso en dichos pagos. Bueno, para comodidad de ustedes también por aquí puse un cálculo donde ustedes pueden realizar este cálculo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora rápidamente el PTU de pago de honorarios. Y aquí puse el nombre de un contador, pues me puse yo
pensando en unos ingresos bien altos. Bueno, para mí serían altos, quizás para ustedes no, pero en mi caso sí, pero el chiste es apantallar aquí. Aquí tenemos los conceptos que son base para el cálculo del ICR, o sea, mi declaración anual, donde a los ingresos acumulables le resto las deducciones autorizadas y me da la utilidad fiscal antes de PTU. Le resto luego la utilidad pagada en general en 2018 y pagada en 2019 y las pérdidas fiscales pendientes de amortizar. Aquí las agregaría, en este caso 0, y me da la utilidad gravable. Pues ya sabemos que a la utilidad gravable le aplicamos, bueno, en este caso, disculpen, estamos hablando de una persona física. Entonces, esto sería lo que se acumulará a nuestros otros ingresos como personas físicas para el pago del impuesto anual. Pero para efecto del pago de PTU, esta sería mi base para los trabajadores que tenga como contador, ¿ok? Si tengo también empleados porque realizo además una actividad empresarial, debo de separar ambas actividades y debo separar los empleados que me trabajen en mi actividad empresarial de los que sean mis auxiliares contables o colaboradores dentro de mi despacho para obtener la obtención de estos ingresos. En este caso, puse el de un contador, una persona que recibe honorarios, o sea, realiza una actividad profesional. Bueno, para el cálculo del PTU, tomo los ingresos, le resto las deducciones autorizadas, le resto los ingresos exentos no deducibles para los trabajadores de los porcentajes que acabo de mencionar y determino mi utilidad fiscal antes de PTU. Como no me permite la ley considerar estas restas, no puedo restarle el PTU anterior ni puedo restar las pérdidas fiscales. Así es que esto se convierte en mi base para el cálculo del PTU. Le aplico el 10% y tengo un PTU del ejercicio de 19,511. Le sumo el PT1 cobrado y tengo mi base para el cálculo de utilidades por este concepto que acabo de mencionar. Bueno, ahora les voy a mostrar la determinación del resultado fiscal, pero en este caso ya es de una persona moral, y esto es para efecto del cálculo de la declaración anual. En estos casos, tenemos los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, menos la utilidad fiscal antes de PTU, menos el PTU generado en 2018 pagado en 2019, y nos da la utilidad fiscal del ejercicio, menos pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas, y tendré el resultado fiscal. Esto es parte, por eso por aquí creo que le puse que parcial, declaración anual parcial. Esto no es toda la declaración anual. Y este sería mi resultado fiscal. Ya aquí seguiría con otros pasos para la determinación del impuesto de la renta. Bueno, voy a mostrarles, creo que esto no lo puse como una liga en el inicio, y voy a mostrarles un comparativo de lo que es, tal y como lo hice en honorarios, de lo que sería mi cálculo de mi declaración anual y mi cálculo de PTU. Bueno, en este caso tenemos un ingreso de 10,280,200 pesos, menos las deducciones autorizadas, y determino la utilidad fiscal antes de PTU. Le resto el PTU generado en 2018 pagado en 2019 y tengo la utilidad del ejercicio. Y le voy a restar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas. Y con esto determino el resultado fiscal. Es exactamente lo que acabo de mostrar en la lámina anterior o en la página anterior. Bueno, pues ahora vamos. Esto fue para mi declaración anual, para mi cálculo anual. Esta sería mi base para la determinación del PTU. Tomo los mismos conceptos, los dos primeros, pero le disminuyo los ingresos exentos deducibles para los trabajadores. Y tengo mi utilidad fiscal antes de PTU, que a su vez se convertirá en la base para el cálculo del PTU. Lo multiplico por el 10% y determino un PTU del ejercicio
de 94,650 pesos. A esto, si hubo PTU de 2017 repartido en 2018 y que no se haya pagado hasta ese momento, lo puedo agregar. Y tengo una utilidad por repartir de 100,000 pesos. Y ahí seguiríamos con el siguiente cálculo. La determinación del PTU a repartir. Pues aquí tenemos nuevamente el mismo cálculo. Es exactamente lo mismo que acabo de explicar, solamente que ahora sí ya voy al reparto del PTU. La Ley Federal del Trabajo, el artículo 123, me dice divídelo entre 2 y saca dos montos. En este caso, 100,000 entre 2, tengo 50,000 pesos. Y voy a sacar un factor por días y voy a sacar un factor por salarios. Es muy sencillo. Divido la primera mitad, que son 50,000, aquí está, entre el total de días que yo tenga, sumados todos los trabajadores que tienen derecho al reparto de las utilidades. Y ahorita vamos a ver de dónde sacamos este total. Luego la otra mitad, o sea, los otros 50,000 pesos, entre los montos de todos los salarios del personal que tiene derecho al PTU. Ahí quito las personas que no tengan derecho a PTU. Por consiguiente, aquí voy a tener un factor y aquí voy a tener otro factor, uno por días y otro por totales de vengados. Bueno, entonces me voy a ir a ya un cálculo, pero antes debo hacer la recopilación de datos. Esta es mi base, ya sea que yo la tenga, la determine a través de mi programa de nóminas. Para la explicación yo utilicé Excel, y para que les quede a ustedes una manera de trabajo, y hago la aclaración, la hoja de trabajo la estoy compartiendo con la idea que ustedes, si les es útil, la puedan utilizar. Si por ahí yo tengo algún error o una mala interpretación de la ley, me lo hagan saber y con gusto buscaré hacer las correcciones, pero mi idea original no era para utilizarlo de manera profesional. Esto, mis hojas de trabajo en Excel, esto es antiguito. Para eso tenemos mi programa de nóminas y eso me lo hace de una manera súper rápida. Pero debemos entender qué hace internamente el programa de nóminas para nosotros darnos una idea de si estamos en lo correcto. ¿Ok? Bueno, estos son mis datos. Sumo el total de todos los días trabajados de mis trabajadores que tienen derecho a PTU. Y vean que separé dos personas. El empleado 8, que es un obrero eventual que laboró 45 días solamente. Y recordemos que la ley me dice que solamente los que tengan 60 días o más. ¿Ok? Y por otra parte, estoy quitando al gerente general que trabajó o se le pagaron los 365 días del año. Queda excluido del reparto. Pero también una observación. Tengo que buscar a la persona, al obrero de planta y sindicalizado. Y si no hay sindicato, no hay problema. El que tenga el mayor salario, que en este caso es el empleado 2, y sobre esta base le voy a aplicar un 20%. Porque tengo por acá un contador que gana muchísimo más que este trabajador y pues en cierta manera quizás fuera un poquito injusto que se hiciera ese reparto, pero como es el contador yo se lo daría, no se crean, es broma, tenemos que seguir los lineamientos que nos está dando nuestras diferentes leyes fiscales y laborales. Bueno, me voy ahora al proyecto del reparto de PTU y el cálculo según la ley del impuesto sobre la renta. Primero, hago mención de que los datos que consideré son exactamente los mismos que mostré en la página anterior, como datos iniciales. Aquí me puedo regresar y regreso. Miren, antes de continuar con este punto, aquí agregué de última hora este comparativo entre el cálculo de la ley del ISR y el reglamento de la ley del ISR. En el caso de la ley de ISR es
bastante sencillo. Tomamos el PTU grabado del trabajador, más el salario mensual ordinario del mismo trabajador, y sacamos una base para efecto del ICR. Calculamos el ICR sobre el PTU grabado y el salario mensual ordinario, y vamos a obtener el cálculo del ISR sobre el salario mensual ordinario, y ese va a ser mi ICR a tener. Eso lo vamos a tener en esta plantilla que voy a tener aquí, que son estos datos. Y ahorita voy a explicar la mecánica de estos cálculos. Me regreso a ese comparativo, donde le puse aquí ley del ISR versus reglamento de la ley del ISR. El reglamento es un poquito más complicado. Y aquí siéntanse, porque sí lo dicen nuestras leyes, en la libertad de elegir la opción que más le convenga al trabajador. ¿Y a qué me refiero? No se refiere a que si va a ganar más PTU o no, el PTU de vengado. No, ese va a ser el mismo. Pero sí la disminución del descuento, le hagamos de impuestos, pues sí le va a pegar. Sobre todo si sus ingresos son más mayores. Consideramos que en la mayoría de los casos es a través de la opción del reglamento donde se obtiene un impuesto a la renta menor. Pero ahora sí que es decisión de cada empresa elegir una u otra, e incluso, hago la aclaración, a un trabajador pagarle mediante la opción de ley y a otro que más le convenga mediante la utilización del procedimiento que me maneja el reglamento. Y en el reglamento vamos a guiarnos por el artículo 174 en sus fracciones primera a la quinta. En la primera tenemos que el PTU promedio mensual, que acá les puse una fórmula. Primero, haciendo la aclaración de que el PTU grabado es el PTU menos 15 UMAS. Y el salario mensual ordinario, pues sería un mes de salario considerando los días que se trabajen. Ok, por el salario por cuota diaria. Entonces, a esto le sumamos ese sueldo mensual ordinario y obtenemos un ingreso mensual promedio. Ahorita vamos a ver cómo sacamos ese ingreso mensual promedio. Y luego, la fracción segunda me dice que haga un cálculo ICR de este impuesto, del impuesto mensual promedio. Y luego que haga un cálculo del ICR solamente con el salario mensual ordinario. Y obtenidos estos dos impuestos, saque una diferencia, a la que yo lo abrevié aquí como D de IMP. Y aquí puse la explicación. Bueno, la diferencia de impuestos es esta misma, perdón. Y aquí ya estamos en la fracción tercera. Sacamos esa diferencia y luego nos vamos a la fracción cuarta y quinta, donde nos dice que determinemos un factor de aplicación, donde vamos a sacar una especie de tasa diaria, porque estamos mensualizando nuestros ingresos para efectos del cálculo del ISR. Bueno, con esta breve explicación, lo estoy diciendo muy rápido, pero yo sé que en ocasiones no lo es tan rápido. Bueno, que ustedes tengan la opción de que en cualquier momento ustedes puedan ir a esta explicación, ¿ok? Bueno, continúo con esto y voy a lo siguiente. Observen ustedes lo siguiente. Tenemos toda la información inicial que mostré anteriormente y vamos a calcular el PTU. Primero, hacer referencia que estamos en el ejercicio 2009, que el PTU que vamos a repartir es de 100,000 pesos, que el factor de días que determinamos es de 24.6184 y el factor por salarios devengados es de 0.0338. Aquí, discúlpenme, hice una modificación.
el salario es 892.60. Okay. Este dato igual pude haber puesto una fórmula, puesto que estoy tomando este salario de este trabajador, que es el obrero de planta y sindicalizado con mayor salario. Bueno, pues simple y sencillamente voy a hacer lo siguiente. Voy a determinar el PTU por días. Voy a tomar mi cálculo por cada empleado, aplicándole el factor de cada uno de los empleados, digo, que determinamos por un lado por total de vengado, por otro lado por salarios, y lo voy a aplicar a los montos que ya tengo aquí determinados. Y necesariamente me deberá de dar mis primeros 50,000 pesos. Por ahí, por cuestiones de redondeo, tenemos una diferencia de 1 centavo. Pues yo creo que no nos vamos a preocupar por eso. Al final de cuentas, miren, casualmente, acá tengo 2 centavos de diferencia, así es que creo que por esos centavos nadie se va a incomodar. Bueno, así como determinamos el PTU por días, determinamos el PTU por salarios. Y estamos hablando de los salarios anuales que obtuvo cada uno de los trabajadores. Y posteriormente vamos a sumar el PTU por reparto diario y el PTU por reparto por salarios, por el factor de días y por el factor de totales de vengados. Y vamos a tener el PTU que va a devengar el trabajador. ¿Ok? Y ahora sí, nos vamos a la determinación del PTU, discúlpeme. Vamos a la determinación del impuesto sobre la renta. Y aquí ya tengo el impuesto sobre la renta calculado, pero para llegar a este impuesto calculado, hice otros cálculos acá que son precisamente los que mencioné en esta sección, ¿ok? Entonces, me regreso aquí y ahora les voy a mostrar, voy a irme hacia acá, en el que voy a hacer el cálculo de acuerdo a la ley del impuesto a la renta y voy a tomar al PTU anual que va a recibir el trabajador, le vamos a restar la exención de las 15 UMAS que me marca la ley. Y voy a determinar el PTU grabado por este primer empleado. Luego, determino el sueldo mensual ordinario, que sería por el total de días del mes en que voy a hacer el cálculo. En este caso, mayo trae 31 días. Vamos a tomar como si hubiera trabajado todos los días del mes de mayo. Y lo sumamos, la PTU grabada y el sueldo mensual ordinario, y me va a dar la base para el ISR. Y ahora sí, aquí aplico la tarifa del artículo 96 mensual y voy a determinar el límite inferior. Y ya determinado el límite inferior, en este caso mediante la fórmula de VLOOKUP o vista vertical, mi cálculo aquí automáticamente al considerar este ingreso se va a la tabla de impuestos y determina que este es el límite inferior. Bueno, y aquí nosotros de esta base le restamos el límite inferior y vamos a tener el excedente sobre el límite inferior. Dentro de la misma tabla, en el renglón que nos ubicamos para determinar el límite inferior, pues vamos a encontrar que hay un porcentaje aplicable sobre el límite excedente. Ok, sobre este excedente aplicamos en este caso el 30%, vean que no es igual para todos los empleados. Para este empleado fue el 30%, lo máximo sería, ya sabemos, el 35%. Ok, ya que tenemos el excedente sobre el límite inferior y el porcentaje aplicable, determinamos esto por esto, lo que vamos a llamar nosotros impuesto marginal. Y sobre el mismo renglón vamos a encontrar una columna que dice cuota fija. Bueno, pues al impuesto marginal le aplicamos la cuota fija y determinamos el ICR causado. Aplicamos también la tarifa de subsidio, pero en este caso, por el monto de los ingresos, es cero. Por consiguiente, el PTU
el ICR de sueldos más el PTU sería este valor, y vamos a, perdón, creo que dije mal. El ICR sobre sueldos más PTU es esto. Ok. Tomemos este punto y hasta ahí lo dejamos. Esto que estamos obteniendo aquí es el impuesto sobre la renta sobre el salario mensual ordinario. Y esto lo puse acá por separado. Y observen, permítame, ahí sí. Observen que esta columna es esta columna. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estoy obteniendo el ICR de sueldo mensual ordinario? Bueno, pues igual, tomo el ICR mensual ordinario y le aplico la tarifa al artículo 96 y hago el mismo procedimiento que hicimos aquí. Desde aquí hasta acá es el mismo procedimiento que acaba de mencionar, así es que no lo voy a repetir. Pero el valor del impuesto que me da es diferente al otro. Bueno, pues ya tengo 8,048.12. Me voy de nuevo a mi cálculo anterior y veo que aquí tenía un ICR calculado, y ahora, donde estoy sumando ambos conceptos, el PTU y el ICR mensual, digo, el salario mensual ordinario, junto los dos, ¿y qué es lo que hago? Hacer una diferencia, ¿sí? Le resto a este impuesto, le resto el impuesto que obtuve por ICR sobre sueldo mensual ordinario y obtengo mi ICR a retener, 6,243.53. Grábense ese importe y me voy al ISR que le vamos a retener al trabajador. En el caso que mencioné, 6,243.53. Entonces, mi PTU o el PTU de este empleado menos el ICR calculado sería el PTU neto que le vamos a pagar. Quiero que sepan, como mencioné hace unos momentos, que depende de la opción que tome, será el impuesto que vamos a retener. Y en este caso tenemos una retención de 23,220.47, siguiendo la opción de la ley del impuesto sobre la renta. Ok, ahora vamos a irnos al proyecto de reparto utilizando el reglamento del impuesto sobre la renta. Y aquí nuevamente tenemos los mismos datos o datos iniciales que mencioné en esta página. ¿Ok? Datos iniciales. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Ya aquí viene el reparto calculado de la misma manera, tanto por el factor de días como por el factor de salarios devengados para la obtención del total de PTU a repartir. Y luego vendrá el ICR a retener. Pero nuevamente, aquí viene el detalle. Vamos a seguir un procedimiento especial. Lo más fácil sería haber hecho una formulota que aquí directamente me hiciera el cálculo del ICR. Pero como estábamos en un curso en el que la intención es mostrar los pasos, primero, para los que no lo han hecho, vean cómo se hace. Para los que ya dominan esto, pues que sea un recordatorio, simple y sencillamente. En 2 horas que tenemos es imposible tratar tantos puntos de una manera tan completa como quisiéramos, pero a través de esta hoja de trabajo espero que les sea de utilidad para que vean cómo lo hice. Pero insisto, si por ahí la regué en algo, me lo hagan saber. Y igual, si ustedes encuentran la manera de hacer esto más fácil, pues no está de mal una sugerencia para su servidor. Bueno, pues vamos a hacer el cálculo de acuerdo a el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y vamos a ir por partes. Primeramente, tenemos el monto del PTU. La exención de PTU, que van a ser 15 UMAS, de 2016 a la fecha, esa UMAS. Recordemos que en las leyes no hay el cambio
sigue diciendo salarios mínimos generales. Entonces, olvidémonos de eso. En este caso, si fuera este cálculo para 2015 o anteriores, estaríamos hablando de salarios mínimos, pero en este caso ya es UMAS. Entonces, la suma del PTU menos la exención de 15 UMAS, tendríamos la PTU grabada, que ya lo habíamos determinado también en el cálculo anterior, sería exactamente el mismo, pero ahora vamos a hacer otro procedimiento un poquito diferente. Síganme, por favor, en lo siguiente. Me pasé. Ahí es. Vamos a ir por cada una de las fracciones. En la primera fracción del artículo 174, fracción primera, insisto, y aquí tengo a un ladito, aquí se despliega una notita para que ustedes la puedan consultar, y nos dice que a esta PTU grabada la dividamos entre 365 días y la multiplicamos por el promedio de días del año. Y la ley igual nos dice por ahí que ese promedio de días es de 30.4, ¿ok? Así es que hacemos lo siguiente. PTU grabada entre días del año por 30.4, tendríamos aquí el resultado de la PTU grabada mensual. Y aquí dejamos este importe. Dejamos este valor aquí. Y nos vamos a utilizar lo que ahora va a ser la aplicación de lo que nos diga la fracción segunda de ese artículo 174. Y nos dice que calculemos el ingreso mensual ordinario. Ya lo teníamos preparado desde la cédula anterior. Y determinemos una base gravable sumando este valor con este valor. Y tenemos nuestra base gravable. Y a esto apliquemos un ICR. Bueno, ahorita les menciono cómo hicimos este ICR, pero aquí está calculado utilizando la tarifa, el artículo 96, pero siguiendo estos ingresos, ¿ok? Y aquí ya tengo el cálculo mencionado, menos el subsidio, que en este caso no hay, y tendría el ICR calculado de acuerdo a la fracción segunda del artículo 174. Y ahí lo dejo pendiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía tenemos que hacer un comparativo de la siguiente manera, y aquí nos vamos a la fracción tercera de ese artículo, en la que nos dice, toma el ICR sobre ingreso ordinario y su subsidio, y haz lo siguiente. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar la diferencia entre este cálculo y el cálculo anterior que estamos haciendo. Y esa diferencia de ISRs la vamos a considerar en esta columna, donde vamos a tener una diferencia de impuestos. Y ya considerada esa diferencia de impuestos, vamos a irnos a lo que es la fracción cuarta y quinta, donde nos va a dar un porcentaje de dividir lo que tengamos en la celda, en este caso AB11, y buscamos AB11, que es esta, AB11, y la vamos a dividir entre S11, y vamos a ver, ustedes vamos a irnos aquí a S11. Y en S, ¿qué es lo que tenemos? El resultado del PTU grabado mensual. Entonces, haciendo esa operación, que es muy sencilla, pero hay que tener cuidado con estos cálculos, y nos va a dar un porcentaje. Ese porcentaje va a ser la tasa de impuestos que vamos a aplicar para considerar una PTU grabada. Y bueno, considerar su impuesto. De la PTU grabada y esta tasa de impuesto, estamos obteniendo el ICR a retener. Ok, acá de este lado estamos poniendo también
cómo se determinó el ICR mensual ordinario. Ya lo expliqué en la otra lámina y en este caso es igual, ¿sí? Vean, 8,048.12 de el primer empleado, 8,048.12 de ese empleado. 24,505.43 de total, 24,505.43 el total. Así es que son los mismos valores y simple y sencillamente voy a hacer lo siguiente. Hice otra laminita donde los ICRs obtenidos mediante el cálculo de ley y el ICR, perdón, ese es el de ley, y el reglamento, hice aquí una diferencia. Ese es el reglamento, es el cálculo del reglamento, es el cálculo de ley, con los mismos datos. Y observemos que hay una diferencia. Resté del ICR obtenido mediante reglamento, resté el ICR obtenido mediante ley y tenemos una diferencia negativa de 1,818 pesos que pues, ya son considerables para cualquier persona, más en las condiciones que estamos viviendo ahora. Este es un ejemplo con salarios bajos, así es que también pues, los ingresos tampoco son tan altos. Bueno, el PTU neto que le vamos a pagar a los trabajadores lo tenemos aquí. Creo que por este momento es todo lo que tengo que tratar a través de Excel. Aquí no se ve iluminado, pero es lo que acabo de explicar. Cuando voy utilizando estas ligas, me van cambiando de color en esta sesión. Cuando vuelvo a abrir, vuelven a aparecer en color azul mientras no las utilice. Por eso vemos de diferente color. Entonces, en el año anterior quiero comentarles que hice un comparativo de los cálculos que me dio mis hojas de Excel con los cálculos de la empresa que me mandó la compañía Software Fácil y en este caso no los eliminé, pero en este caso van a ser datos diferentes, así es que estos dos creo que debía haberlos eliminado, ustedes pueden eliminarlos sin ningún problema, no coinciden con lo que estamos trabajando ahorita, pero pueden utilizarlo para hacer sus propios cálculos. Quiero mencionarles que antes de continuar con la parte práctica mediante el programa nuestro, rápidamente mencionar las diferentes autoridades que intervienen en la reglamentación o en la verificación de que se haga este importante actividad dentro de las empresas, que es el pago del PTU. Y está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, todas estas son ligas, pueden ir a sus páginas. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, apoyado por la Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Y aquí puse la información que la propia Secretaría publica hacia dónde se pueden comunicar en caso de que ustedes tengan dudas o preguntas, e incluso aquí les puse una liga para dar respuesta por parte de la Profedet de las principales dudas que hay. Y pues un aviso, hasta el momento, al menos al día de ayer, no hay prórroga para el pago de PTU. No obstante que sí hubo prórroga para el pago de la declaración anual de las personas físicas, pero hasta ahorita para el PTU no lo hay. Así es que estamos ante la obligación de hacer nuestro cálculo. Antes de terminar, nuevamente, voy a un ejemplo del cálculo del ICR de un trabajador que gana 400 pesos y que obtiene 2,859.51 de participación de utilidades. Este procedimiento lo publica la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero debo de aclararles que esta hoja yo la hice, pero
yo hice un cálculo con esos mismos 400, con el cálculo que hizo el reglamento, y pues no tuve diferencias. Así es que quiere decir que el cálculo pues anda relativamente bien. Entonces, después de haber mostrado las autoridades que intervienen en el proceso del pago de PTU, debo mencionarles que para haber hecho todos estos cálculos, en mi caso, pues tuve que tener a la mano la tarifa del artículo 96 de la ley del impuesto a la renta. Esa es la tarifa mensual, la tarifa de subsidio, el valor de la UMA para 2020, que son 86,88, y aunque no los utilizamos, los valores, creo que esto lo agregué de última hora, creo que no viene en su material, pues los salarios que vigentes, salarios mínimos vigentes, tanto para la zona norte como para la zona general del país. Entonces, hasta este momento es el material relativo a el cálculo mediante Microsoft Excel. Insisto, encuentran dentro de su material los fundamentos legales de la mayoría de los cálculos que hemos hecho o de los procedimientos que debemos de seguir. Si hasta aquí no hay ninguna pregunta y la compañía Software Fácil quiere hacer algún anuncio, pues doy la oportunidad para que lo haga. Y aquí aprovecho para hacer mención que cualquier duda respecto de el manejo del programa después de esta plática, pueden hacerlo a través de este correo electrónico. Yo les sugiero ampliamente que sea a través del correo. Siempre que tengo la oportunidad, ya sea a través de estos foros o a través de clientes de Software Fácil, que a veces, sabiendo que yo imparto cursos en mi plantel y imparto cursos a mis compañeros maestros, en ocasiones a otros maestros de otros planteles y obviamente a mis alumnos, pues me hacen preguntas, y cuando de plano no puedo responderlos, eh, siempre les sugiero el apoyo de la compañía, que es un apoyo gratuito y muy eficiente, muy eficaz. Y la ventaja de tenerlo a través de correo electrónico es que la compañía con tiempo puede analizar cada uno de las consultas que les estén haciendo. Y en su caso, en algún momento, créanmelo, que tengan toda la confianza de que recibirán el apoyo a través incluso de conectarse remotamente a su computadora. Entonces, no tengan desconfianza. Las personas son personas muy profesionales que dominan este tipo de acciones, el mantener una conexión remota desde la compañía hacia sus computadoras, o en su caso, enviar el respaldo para que ellos con calma lo analicen. Hacer respuestas inmediatas a través del teléfono, pues es un poquito más complicado, porque no siempre, no todas las personas que responden, pues tienen la misma capacitación. Tienen mucha capacitación, me consta, pero en algunos de los casos, pues no son contadores o usuarios del programa, y no hay como la parte técnica para que resuelva sus dudas. Bueno, primeramente, mencionar que estamos en la versión 2020. Si ustedes no han actualizado su programa, la recomendación es que lo hagan. Esta versión cuenta con las disposiciones fiscales últimas, fiscales y laborales últimas, y cumple con los requisitos de la nómina electrónica y para expedir SFDIs en la versión 3.3. Aquí quiero mencionarles que su programa, para ver el programa, a través de esta ventanita, nos dice si nuestro programa está actualizado y si tenemos una póliza de soporte, si está actual o si está vencida. Nos muestra el número de serie para, en caso de nosotros solicitar una nueva versión, cuál es la versión actual, y en caso de querer ver el historial de las versiones y los cambios que se le han realizado al programa, aquí lo podemos ver. Esto me lleva
a una ventana, no lo voy a hacer, ustedes saben cómo hacerlo, pero me lleva a que yo vea si mi programa lleva una, dos o tres versiones, estaba atrasado. En caso está atrasado, busquemos siempre tener la última actualización. Bueno, entonces, si ustedes ya tienen varias empresas dadas de alta, yo en este caso, y disculpen por el nombre raro que está aquí, mi empresa se llama El Vaquero Lero Lero. No existe, hasta cierto punto es una broma, y el programa al entrar me dice que se ha detectado que no he hecho un respaldo. Bueno, buena observación del programa, me dice, no he hecho respaldo. ¿Quiero hacerlo? Siempre, por favor, háganlo. El hecho de elaborar un respaldo en estas condiciones me puede ahorrar un día, una semana, un mes o hasta más de trabajo perdido. Entonces, siempre hagan los respaldos cuando el programa se los sugiere o cuando ustedes quieran hacer su respaldo. Y para hacer el respaldo, pueden ir a la opción de herramientas y en la opción de herramientas, la opción crear respaldo o en su caso, regresar respaldo. También, cuando estamos en la opción archivos, podemos ir a los datos de la empresa, cambiar los datos de la empresa, poner el domicilio, en este caso yo no lo puse, ni el representante legal, pero es importante que ustedes sí lo pongan para efectos sobre todo de su declaración anual. En este caso, pues creo que no hay necesidad. Si no hago cambios, le doy cancelar o le doy aceptar para que los cambios tengan efecto y nos vamos a ir a los parámetros de funcionamiento, que esa es la parte esencial de donde parte la configuración del programa. Pero antes quiero mencionar lo siguiente. El programa de nómina fácil y los programas que desarrolla la compañía Software Fácil, pues tienen como regla seguir lo último en cuanto a desarrollo de soluciones administrativas o soluciones que nos hagan más productivos. Y en este caso, el programa pues cuenta con una barra donde en esta barra de títulos tengo el nombre del programa, el nombre de mi empresa, y en este caso lo llamé curso de PTU. Luego tenemos una barra de menús en la que anteriormente este programa y muchos programas seguían la técnica de menús descendentes, que era un estándar que había establecido la compañía IBM. Pues a partir de X años, que no recuerdo, la compañía Microsoft puso por primera vez estos menús a través de cintillas, o estas cintillas donde tenemos diferentes opciones, y se han ido convirtiendo en un estándar, así es que este programa cuenta con estas facilidades. Y aquí tenemos diferentes tipos de opciones en archivos, y la primeritita es nuestros parámetros de funcionamiento. Aquí yo voy a ir rápido, vamos a hablar de que tenemos una zona general, aquí nosotros llenamos la información que necesitemos, si nuestras nóminas son semanales, quincenales, etcétera. Pero muy importante, esto es de ustedes, a decidirlo ustedes. En el caso nuestro, aquí en Baja California, yo estoy transmitiendo desde Tijuana, California, el impuesto es del 1.80 y además para el porcentaje estatal y para el porcentaje de educación es del 25. Bueno, en este caso, esta empresa no es de Baja California, así es que lo vamos a dejar igual, pero sí vamos a ir a los parámetros de la UMA. Aquí es muy importante hacer esta configuración. Obsérvenlo y les hago mención que el despacho jurídico que asesora la compañía Software Fácil y en mi caso también utilizamos la sugerencia esta. Pero ustedes vean con sus despachos y seleccionen las opciones que ustedes crean más convenientes. La compañía Software Fácil nos da la libertad de que seleccionemos la opción que nos corresponda. Siempre, al terminar de hacer cualquier cambio, la sugerencia es darle en aceptar para que los cambios se hagan efectivos. Bueno,
Lo primero que tengo que hacer y mencionarles a ustedes es de que debemos tener a la mano nuestro listado de personas. Y en este caso tengo, el programa me está visualizando el personal que tengo activo. Si yo quiero ver otras personas, desactivo esta opción y veo aquí todos mis trabajadores, incluidos los que están dados de baja. ¿Ok? Ustedes siéntanse en la libertad de seleccionar las opciones que queremos visualizar. Ok, para mí es importante esta relación, tener un impreso de manera detallada. Este reporte me va a tener, si lo ocupo tenerlo a la mano para estar haciendo comparativos o para estar revisando los datos de los empleados cuando ya no esté y no pueda visualizar los datos de todos los empleados, este reporte es sumamente útil. Yo se lo recomiendo, imprímanlo, perdón por la expresión, en papel, no en PDF, imprímanlo y ténganlo a la mano y ahí a la hora de hacer otros cálculos les va a ser de suma utilidad. Bueno, repito, por default el sistema me da un reporte de manera resumida, sería así, con lo cual no me da, puede ser que no me dé todos los datos que yo requiero. Si yo requiero la mayoría de los datos, reporte detallado, ¿ok? Bueno, ya que reviso mis empleados, ahora sí voy al cálculo que nos interesa. Y agradezco la atención a todas las personas que nos están haciendo el favor de su asistencia, eh, a nombre propio y a nombre de la compañía Fácil, claro. Y me voy, después de agradecerle su presencia, a especiales. Y en especiales voy a encontrar el PTU. Y aquí, señores, me voy a configurar el año de cálculo, el total de PTU que voy a repartir. Y le digo al programa, ¿el PTU está limitado al mes de salario? Le digo que no. ¿Quién sí que tendría que decirle que sí? Las personas que tributen como personas físicas en actividad empresarial, perdón, en actividad profesional o los de arrendamientos pueden limitar a un mes de salario. El pagar PTU a trabajadores eventuales que hayan trabajado menos de 60 días, pues por default es no, y pues la respuesta es no. Si ustedes lo quieren pagar, pues están en la libertad de hacerlo, pero recuerden que parte de ese PTU que le iban a repartir a otras personas que sí tuvieron más de 60 días, se lo estarían quitando para dárselo a estas personas. Al final de cuentas, es decisión de ustedes. Calcular a base de acumulados de otra empresa, no. En este caso, pero discúlpeme. Indicar el periodo, en este caso, esta empresa lo hizo del 1 de mayo al 15 de mayo. Perfecto. Muchos días antes de que se venza el plazo para una persona moral. Perfecto. Calcular sumando los acumulados a las otras empresas, no. Incluir el subsidio, sí. Los días del mes, en este caso, como lo estamos haciendo con meses del mes de mayo, perdón, con los días del mes de mayo, 31. Y le damos continuamos. Y señores, aquí tenemos nuestros empleados. Bueno, quiero que sepan que originalmente el cálculo venía sin considerar a este empleado que vamos a decir que era uno de los empleados de confianza. Observemos por otra parte que los ingresos, salarios anuales de estas personas son salarios bajos. Bueno, y este es un salario alto. En mi caso, puedo quitarle esta palomita que vemos aquí y decir, ¿sabes qué? No quiero que reciba PTU esta persona porque es el gerente. Bueno, si así fuera, entonces lo quitamos. Pero vamos a suponer que fuera el contador o una persona de alto salario, pero que no es el gerente. Entonces vamos a ver cuál es el salario mayor
y en este caso es el de 45.209.46. Entonces, yo puedo utilizar ese salario, 45.209.46, para que me determine un tope a partir del cual nadie recibirá PTU con un salario mayor a lo que me da aquí el programa, 54.251.35. Con lo cual ya estoy topando a ese valor que el programa me está dando. Y estoy cumpliendo con la regla de que este trabajador, sindicalizado o no, pero que es de planta y que obtuvo el salario mayor, a este valor de su ingreso anual le agreguemos un 20% y este va a ser el tope. En este caso, el único salario que va a estar topado va a ser el de esta persona. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Aquí, si yo tuve cualquier movimiento, hice cualquier movimiento y el programa ya me había hecho el cálculo, en cualquier momento yo me puedo ir a la opción de recalcular, ya sea que opte por la opción de la ley del ISR o la opción de reglamento. En este caso tengo el cálculo con la ley, pero vamos a ver qué hizo el programa. El programa tomó el total de los días acumulados de las personas que tienen derecho a PTU, tomó el total de salarios, en este caso topados y devengados, me lo está poniendo aquí, y ahora sí, me determina el factor A y el factor B. El factor A en base a los salarios devengados por el trabajador, anuales devengados por el trabajador, entre el total devengado de todos los trabajadores. Y me da este factor A, y luego sacamos el factor de días. Los días de cada trabajador entre el total acumulado de todos los trabajadores que tienen derecho a PTU. ¿Ok? Pues si ya hice eso, simple y sencillamente le voy a dar recalcular. Y yo le puedo dar que me recalcule todo lo que yo quiera. O nada más las opciones que crea yo convenientes recalcular. Y si quiero que me recalcule solamente un empleado, yo selecciono el que yo quiera. En este caso tenía seleccionado el 1, pero yo quiero en este caso que me recalcule todos los empleados. Y le doy a aceptar. Con lo cual, el programa habrá terminado de hacer el cálculo del PTU. ¿Ok? Al terminar el cálculo del PTU, pues ya estoy en posición de hacer la impresión de este cálculo. Y yo aquí puedo revisar el impuesto retenido a cada trabajador. Puedo ir viendo cada uno de los cálculos yéndome a esta opción. Aquí está el cálculo que seguiría más o menos, no más o menos, perdón, seguiría el procedimiento que acabo de mencionar cuando el procedimiento es el de ley o cuando es el de reglamento. Aquí, si quiero verificar que estoy utilizando la tabla indicada o adecuada, lo puedo hacer. Aquí puedo ver del mes que yo quiera, del año que yo quiera, de la quincena, catorcena, etc. En este caso estamos haciendo un cálculo con la tarifa mensual. Igual, puedo ver otro análisis aquí del cálculo, véanlo, y lo cierro. Ustedes pueden entrar aquí cuantas veces sea necesario, pueden ir empleado por empleado y pueden hacer exactamente lo mismo. Bueno, en otras ocasiones han preguntado, oye, ¿y cómo el programa configura los días que no se trabajan? Bueno, pues es muy sencillo. A través de esta configuración. Las faltas injustificadas, los permisos sin goce de sueldo, las faltas por sanción, las incapacidades por enfermedad general o enfermedad general, y aquí podemos ir viendo las demás y dándole clic a las que consideremos que deban de ir.
En este caso creo que son las principales, así es que ahí están. Ustedes las pueden, si ustedes desde el inicio del año están siguiendo o están llevando sus nóminas a través de esta importante solución administrativa como es nómina fácil, desde aquí ustedes pueden coordinar esto. Bueno, ya hicimos el cálculo a través de la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí, yo en cualquier momento, puedo hacer un reporte e imprimirlo. Primeramente, lo voy a visualizar de esta manera. Impriman este papel de trabajo, seleccionen la impresora que quieren y luego le dan a imprimir. ¿Ok? Es muy sencillo. Y ya tiene ahí su cálculo de acuerdo a ley. Bueno, esto está muy sencillo. Desde esta misma interfase, si ustedes quieren cambiar a la opción de reglamento, simple y sencillamente seleccionaron esta opción de reglamento y le vamos a dar recalcular. Si yo ya no quiero calcular los días de trabajo porque ya están ahí el salario anual topado, el PTU por día, etcétera. Si yo nomás quiero este, solamente le doy esto. Yo siempre acostumbro por darle todas las opciones. No pasa nada con seleccionarlas. Y le doy recalcular. Nuevamente, fíjense, tenía seleccionado el empleado 2, me dice, quiero recalcular solamente el empleado 2, con lo cual aquí ustedes pueden descubrir que en cualquier momento, si mi cálculo estaba por PTU, ya no le pongo a actualizar nada de esto, simple y sencillamente, solamente cambiar que me recalcule el ICR, pero ahora sobre el reglamento, nada más para el empleado 2. Ahí está una clave. Pero yo en este caso quiero que sean todos los empleados. Me espero a que el programa termine de calcular y ya tengo lista mi nómina calculada mediante el reglamento. Y en este caso tengo el empleado 2 y voy a ver su cálculo de ISR. Aquí está cómo calculó el ISR, nuevamente la tabla del ISR y el impuesto por el sueldo ordinario, ahí está. Así de sencillo, todo lo que expliqué a través de diferentes hojas o páginas de mi libro en Excel, aquí el programa me lo hace en unos cuantos segundos. También tengo la opción de mandar a Excel, si ocupo una hoja electrónica que le quiero compartir a la comisión que está revisando el correcto cálculo del PTU, pues aquí les paso estos datos a través de Excel o a través de el reporte que les mencioné hace un momento. Bueno, señores, con esto estamos terminando así de rápido nuestro cálculo de ISR mediante el programa Nóminas Fácil de la compañía Software Fácil. Así de sencillo. Entonces, no hemos terminado, obviamente. Normalmente esto lo podemos hacer en una nómina especial que solamente hagamos el pago del PTU sin incluir el ingreso de esa quincena, de esa semana, de ese mes, etcétera, que sinceramente en lo personal yo no se lo recomiendo. Yo les recomiendo pagarlo dentro de la misma nómina, pero ustedes están en libertad de hacerlo, el programa me da la oportunidad de hacerlo, así es que no hay problema. Así es que cuando yo hago una nómina independiente, no me está sumando, o puede que no me esté sumando, los ingresos de ese mes. Y el impuesto puede ser muy bajo. Puede ser que estemos apoyando al trabajador en el sentido de que su impuesto va a ser muy bajo en este cálculo. Pero pudiera darse el caso cuando hagamos el ajuste mensual, que al final de mes tengamos que descontarle más. Entonces, ahora sí, como dicen en mi pueblo, va junto con pegado. Ustedes saben
qué opción hagan. Anteriormente, hace años no existía una obligación de hacer ajustes mensuales, pero normalmente siempre pretendíamos o buscábamos hacer un ajuste anual para que el programa me lo permite. Ustedes conocen el programa me permite hacer el ajuste mensual y hacer el ajuste anual. Entonces, créanmelo que siempre es importante hacer un comparativo entre ambos cálculos y saber si el empleado va a estar conmigo hasta fin de año, que no sabemos, y en el fin de año yo puedo hacer el ajuste, y en un momento dado, si le retuve de más, tratarlo de ajustar y dejarle ese impuesto a favor para devolvérselo en ese ejercicio o en parte del siguiente, o retenerle de igual manera con esos criterios que el programa me lo permite. Y en algunos casos, señores, habrá personas que quieran hacer su declaración anual personal, mediante el cual pues, tenemos que recibir un aviso por parte de ellos con la intención de que nosotros no le hagamos el cálculo anual. Entonces, señores, son diferentes cosas, diferentes puntos que deben ustedes tomar en consideración y eso no lo vamos a decidir ni su servidor ni la compañía Software Fácil. La compañía Software Fácil, a través de esta solución administrativa tan eficiente como es el programa de nóminas, que yo soy usuario del programa, durante muchos años he sido usuario de este programa y créanmelo, pues el hecho de mostrarles las hojas en Excel es porque yo tengo que enseñarle a mis alumnos cómo calcularlos de manera manual. Yo les enseño a usar este programa de nóminas, pero si no saben hacerlo de manera manual, pues no van a entender qué está haciendo el programa. Y en el caso de alguno de ustedes podría ser el caso, sobre todo auxiliares con poca experiencia. Los que son contadores, pues no, esto debe ser algo repetitivo. Para ustedes, quizás un poquito estemos ahondando en el uso del programa. Bueno, pues antes de terminar, porque el tiempo se nos está agotando, todavía tengo algo de tiempo, así es que voy a cerrar esto y vean el mensaje que me va a dar el programa. Dice, aviso. Para que los cambios tomen efecto, es necesario recalcular las nóminas. En el módulo nómina, cálculo de nómina. Esto ya lo sabemos. Bueno, pues hay que hacerle caso. Vamos a darle a aceptar y nos vamos a nómina, cálculo de la nómina. Pero antes de hacer el cálculo, solamente recordarles que los periodos de nómina los tenemos en nómina, periodos de la nómina. Y aquí es donde nosotros estamos seleccionando el periodo donde estamos haciendo el cálculo. En este caso, de la semana, en este caso de la primera quincena de mayo, y que observen que no está timbrado, no se han generado SFDIs y la nómina no está calculada. Bueno, sí estaba, yo la quité de que no estuviera calculada para poder mostrarles el procedimiento, ¿ok? Bueno, entonces, ya seleccionado esto, independientemente de ello, recuerden que tenemos la opción de cambiar y en la opción cambiar nosotros podemos cambiar los parámetros que aquí nos solicita el programa. Así es que le damos cerrar, no quiero hacer ningún cambio, solamente pretendía mostrarlo. Igual yo desde aquí puedo generar una hoja de trabajo a través de Microsoft Excel y como no es la intención, nada más se los muestro y le doy cerrar. Porque ahora sí, dentro de este mismo menú de cálculo de la nómina, pues voy a hacer este cálculo. Si ya estaba calculado, simple y sencillamente le damos recalcular la nómina. No quiero que sea el empleado 1, 2, quiero que todos los empleados sean calculados. Y le damos a aceptar. Y si esta es la última nómina del mes, no. Así es que simple y sencillamente le doy continuar. Aquí yo selecciono si quiero el cálculo mediante esta opción que dice cálculo ISR y subsidio para el empleo de cada empleado por separado o calcular proporcionalmente a la base de grabada de cada complemento. Dejo esta última opción, que es la que viene por default, y
Espero que el programa termine de calcular y voy a tener mi nómina calculada. Bueno, aquí tengo ya mi nómina calculada. En esta quincena el total de percepciones son de 123.854.54. El total de deducciones de 3.158.52 y el neto a pagar, tanto. Ok, pero no me está visualizando, o al menos tendré que recorrerme para ver aquí otras cositas, pero no me está visualizando el detalle que voy a tener en mi recibo. Entonces, para eso el programa tiene la consulta detallada, ¿sí? En el caso de este empleado solamente tuvimos el PTU porque ya no está con la empresa. Fue el que yo agregué, que no venía agregado. Yo lo agregué para poderles poner el ejemplo de topar la nómina con el salario más alto del trabajador de planta sindicalizado o no, agregándole el 20%. Entonces yo lo agregué. Esta fue cosa mía. Y aquí puedo ir, mediante estos botones, viendo trabajador por trabajador. Por ejemplo, ahí tengo el empleado número 2 con un sueldo ordinario, un PTU, el impuesto sobre la renta, en este caso sumado, de los dos cálculos, y las cuotas IMSS. Y el total viene en la parte de abajo y el neto que le vamos a pagar. Desde aquí podemos hacer el recálculo de la nómina, cambiar de sueldo, ver cómo se calculó el ICR, hacer el ajuste al subsidio para el empleo, el ISR, e incluso las cuotas IMSS. Entonces, como podrán ver, usar el programa es sumamente sencillo. Si nosotros al programa lo alimentamos con buena información, con los parámetros sugeridos o los parámetros que nosotros queramos elegir, porque al final de cuentas son ustedes los que eligen los parámetros, y tendremos unos cálculos confiables. Esto es muy importante. ¿Por qué? Simple y sencillamente, y ahorita que estamos hablando del PTU, pues observen que en el programa tengo y creo que no se los mencioné, no, sí se los mencioné, las empresas, por ahí puse las autoridades, aquí está, las autoridades en cualquier momento nos pueden hacer una revisión. Entonces, a mí me consta que sí las hacen y sugerirles que en la medida de lo posible sigan los pasos que se están sugiriendo. El entregar en tiempo la declaración, el poner en un lugar visible la declaración, el entregarle a la comisión primeramente la declaración anual y luego el proyecto de utilidades, haciéndoles llegar toda la información que necesitan para hacer un correcto análisis. Y esa información que necesitan, pues no es otra cosa que las tarjetas o los reportes bueno, ya en muchos casos ya ni tarjetas se utilizan, los reportes que dé el reloj checador, los resúmenes de nóminas anteriores, el pago de finiquitos, el pago de vacaciones, de aguinaldo, etcétera. La información que le podamos proporcionar a la comisión para que vean que el cálculo que estamos haciendo cumple con las leyes laborales y fiscales en la materia de PTU. Eso es muy importante. Dar confianza a nuestros empleados que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Si cumplimos con estas reglas, pues créanmelo que nos vamos a evitar dolores de cabeza y que tengamos, por un lado, quejas ante Hacienda porque la declaración está mal hecha, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo de que el cálculo está mal hecho y pues nos vemos mal como empresa o nos vemos mal como contadores si estamos autorizando un pago de PTU con errores. Y créanmelo, mediante el uso de nuestra solución que la compañía software ofrece, créanmelo, que en esta medida nosotros estamos presentando unos papeles de trabajo limpios. Ya aquí lo único que nos faltaría para terminar esto es timbrar la nómina. En este caso, pues no voy a hacer para
para no restarle timbres a, a los propietarios de esta nómina, que nos hicieron el favor de prestarnos para este ejemplo. Entonces, simple y sencillamente generamos los SFDIs y pagamos, ya sea, y aquí voy a hacer otra recomendación. La ley nos dice que el PTU se debe de pagar en las oficinas de la empresa, dentro del horario o posterior del horario de trabajo del empleado. Las personas que ya no laboren dentro de la empresa tienen un año para recuperar o reclamar su reparto de utilidades. Después de ese año, entonces, al siguiente, ya la compañía podrá sumarlo a las utilidades de un nuevo año de cálculo. Entonces, recordemos que por ahí puse un ejemplo donde estamos mencionando que son las utilidades, permítame, aquí mero, en la que sigues, ok, en este caso, ubiquémonos en esta parte. Lo que estamos repartiendo, que no se cobró, son las utilidades de 2017 y que se repartieron en 2018, no las de 2018 que se repartían en 2019. ¿Por qué? Porque a la fecha del pago de las utilidades del siguiente año, pudiera haber personas que, por el motivo que ustedes quieran, no han reclamado sus utilidades y tendríamos la obligación de pagárselas, ¿ok? Entonces, y también, pues evitarnos el tener que estar haciendo, por un lado, declaraciones anuales complementarias para corregir nuestros errores, declaraciones, bueno, reparto de utilidades nuevamente recalculado por errores que ya hemos cometido. Entonces, si lo hacemos bien, nos evitamos una serie de posibles problemas que los podemos evitar haciendo las cosas conforme se están sugiriendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Dice, por lo que entendemos es más conveniente juntar el PTU con la nómina. Bueno, fíjense lo que mencioné. Es una sugerencia, pero ahora sí que no es obligatorio juntarlo. Definitivamente no es obligatorio. Así es que ustedes pueden en cualquier momento hacer su cálculo por separado o hacer su cálculo juntándolo con cualquiera de las quincenas. Dice, ¿te puede quitar el derecho a utilidades por pandemia que estamos viviendo? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque la autoridad ha sido muy clara en facilitarle a los trabajadores incluso el trabajar en casa. Aprovecho para mencionarles que hay una facilidad o un estímulo para efecto de los pagos provisionales. El pago del PTU por ir dentro del pago de la semana o se debe hacer un solo para PTU. No, ya lo expliqué. Pueden ustedes optar por seleccionar un periodo especial para el cálculo del PTU, para el cálculo del aguinaldo, etcétera, o bien acumularlo a la semana o quincena que ustedes crean conveniente. Otra pregunta, si es un solo trabajador de una persona moral, ¿toda esa parte determinada se entrega al trabajador? Pues desgraciadamente sí. Bueno, desgraciadamente para el patrón, afortunado el trabajador. Si es una persona moral, pues bueno, no es tan común tener un solo trabajador, pero puede darse el caso. Y sí, ahí no limita, no hay límite. El límite existe cuando las personas físicas, en este caso honorarios, arrendamientos o personas que administren el pago y cobro de intereses, ellos están limitados a un mes de salario, ¿ok? Pero en el caso de una persona moral, no. Dice, disculpe, una duda en cuanto a las utilidades. Cuando no hay utilidades a repartir, ¿se tiene que redactar un acta de ese hecho?
Si es así, ¿podría decirme cuál es el fundamento legal? Bueno, primeramente, siempre es recomendable al terminar de elaborar nuestra declaración y sobre todo si ya la presentamos en tiempo y forma, poner una copia en un lugar visible. Y si no hay utilidad, ahí va a decir. Y si hay utilidad, pues dentro de ese papel de trabajo va a estar la opción de que va a haber reparto. Cuando no hay utilidad, pues sí, es obvio que a lo mejor los trabajadores pidan una revisión de la declaración anual en caso de que no estén conformes. Y en caso de que no estén conformes, pues sería la Secretaría de Hacienda a través del SAT en el que nos conmine a que hagamos una revisión de esa declaración. Pero si haya o no haya utilidades, la sugerencia es siempre poner en un lugar visible el cálculo de la declaración. Fíjense que aquí voy a aprovechar para hacer un comentario muy breve. Yo me he topado con varios clientes que como una prestación a sus trabajadores, pero ahora sí que esos son casos muy especiales, que se comprometen que en caso de no haya utilidades a repartir o a pagarles una cantidad determinada en base a, no sé, en base a productividad, a puntualidad, asistencia, a partir de determinados criterios. Y créanme lo que les ayudaba a estos clientes el tener una mayor productividad, tanto si había o no había PTU, pero sí es una de las intenciones del legislador el que a través del reparto equitativo de las utilidades y el participar en las utilidades que generan las empresas, que esta razón viene desde hace más de 100 años. Bueno, muchísimos más, 160 años más, o sea, 164. Si mal no recuerdo, desde 1856 por ahí leí que ya se hablaba del PTU, o no propiamente así en esos términos, PTU. Se hablaba de que los trabajadores deberían de tener el derecho a participar en las utilidades. Y fue hasta la Constitución de 1917 en la que ya se agregó ese concepto y desde entonces pues se están pagando utilidades a los trabajadores. Habrá cambiado un poquito la base, pero en general ha sido una mecánica muy similar. Dice, para terminar, determinación de PTU de trabajadores dedicados al cuidado de bienes. ¿Tiene algún ejemplo? Bueno, supongo que es de arrendamiento, no sé si se refiere a eso. Bueno, aquí el ejemplo es simple y sencillamente tus ingresos, las deducciones autorizadas que te permita la ley y hacer tu reparto en base a esa utilidad que obtengas, haciendo la aclaración que si en un momento dado tienes arrendamientos, tienes honorarios, tienes actividad profesional bueno, no es actividad profesional o actividad empresarial, por separados tienes que hacer el cálculo de cada área, ¿sí? de cada obligación que tienes ante el SAT y en los capítulos referentes al pago de diferentes ingresos. Entonces, ahí, por favor, considera que en este caso sí el empleado no se puede llevar más del equivalente a un mes de salario. Había comentado algo de PTU por honorarios, bueno, pues lo acabo de mencionar. Tienen un mes de tope los salarios de los empleados para recibir sus utilidades. Disculpa, me interesa saber cómo hacer el periodo extraordinario. Ok, ahorita lo hacemos. Puedo pagar PTU en el mes de octubre, ya que se llegó a un acuerdo con los trabajadores. Bueno, supongo que te refieres a lo siguiente, que se puede hacer el pago hasta entonces. La ley dice muy claro cuándo la declaración anual debe presentarse de acuerdo a la obligación en fechas que señala la ley. No dice, imagínate que si tú pagas tu declaración anual 6 meses tarde más 60 días más, no, es la fecha en que debiste haber presentado tu declaración anual. A partir de ese momento, del siguiente día en adelante, cuenta 60 días y las personas físicas
60 días, van a pagarlo el 29, a más tardar el 29 de junio. Las personas morales, que su declaración es en marzo, 60 días al 30 de mayo, ¿sí? Entonces, creo que no. No creo que en este caso es un criterio personal, que aún que llegues al acuerdo, los trabajadores en un momento dado, aún llegando a un acuerdo, te pudieran generar algún problema de reclamarte que no hiciste el pago en tiempo y forma. Otra pregunta que dice aquí, para el cálculo que realizó algunos trabajadores les daba más impuesto y otros menos. Cuando haces el cálculo tienes que elegir usar ya sea ley del ICR o reglamento. ¿No puedes usar algunos trabajadores? No, sí, definitivamente sí. En la opción de recalcular puedes seleccionar el trabajador por trabajador, cuál es con reglamento y cuál es por ley. ¿Sí? Sí se puede. Tú puedes optar por a un solo empleado calcularle por reglamento y a los demás de ley, o a un solo empleado mediante ley y a los demás por reglamento. Eso tú lo puedes hacer sin ningún problema dentro del programa. Dice, ¿cuál será el procedimiento a seguir para el cálculo de la PTU en caso de que tengamos trabajadores quincenales? Es lo mismo, de hecho, el caso que acabo de presentar era un trabajador quincenal. Y trabajadores semanales, empresa 2, de tal manera que se realice el cálculo del reparto en una misma empresa. Ah, caray, no lo entendí. Bueno, espero no interpretar mal la pregunta. Dentro del programa no es fácil dentro de un mismo cálculo a unos trabajadores calcularles quincenal y a otros semanal, a unos darles unas prestaciones, a otros diferentes, aunque sea la misma empresa. Aquí mi sugerencia, y salvo que la compañía Software Fácil me corrija, la sugerencia es crear dentro de tu programa diferentes empresas con el mismo RFC, pero con diferente subdirectorio dentro de tu disco duro, donde tú a uno les configures unas prestaciones y a otros otras. Entonces, ¿de que se puede? Sí se puede. Somos una persona moral con 100,000 de utilidad y un solo empleado. ¿Qué procede? Pues si es una persona física por honorarios, ya sabes que su tope sería un mes de salario. Si es una persona moral, pues no. A él le corresponderían todas las utilidades. Para el cálculo del reglamento, sí se calcula el subsidio. Hola, ¿qué va a pasar con esta contingencia que nos va a alcanzar para pagar el PTU? Híjole. Ay, caray. Pero muy buena pregunta. ¿Qué va a pasar con esta contingencia? Mire, desgraciadamente, y lo voy a plantear de esa manera, yo he visto por parte de nuestro presidente que no ha permitido el dar facilidades. Y sí entiendo el problema que puedan tener miles de empresas a nivel nacional para pagar sus impuestos, para pagar las cuotas al IMSS, para pagar el Infonavit, para pagar el SAR, que normalmente entre esos agregados llegamos a más del 50% sobre el sueldo. Entonces, aparte, muchas empresas, me consta al menos aquí en la frontera que hubo muchísimas, que están pagando el salario íntegro aunque no estén trabajando. Entonces, pues sí, en algunos casos son empresas muy poderosas, no van a tener problema, pero pequeñas y medianas empresas, imposible que puedan. Yo espero que las autoridades laborales y fiscales y a través de nuestro presidente tomen en consideración todas estas contingencias por las que estamos pasando y den la oportunidad a que se pudiera prorrogar tanto el PTU. Yo sé que no va a ser conveniente para los trabajadores, pero sí es un pago adicional muy fuerte en algunos casos. Y sí, si yo fuera en estos momentos el empresario, estaría muy preocupado por cumplir con todas estas obligaciones. Dice, yo tengo PTU distribuir, pero mi flujo de efectivo me impide pagarlo completo. Así que con acuerdo con los trabajadores nos acordamos del hecho de una parte en mayo y otra en junio. Bueno, pues adelante. Qué bueno.
Qué bueno, pero sí, sí, definitivamente no estamos ante una situación fácil. Dice, los cálculos en donde toma el salario más alto, y voy a ir primero, vamos a verlo dentro del programa. Recuerden, nos vamos en especiales y nos vamos a PTU, y recuerden que en esta configuración le vamos a señalar nosotros cuál es el empleado que tiene el ingreso más alto, ¿ok? Este es el ingreso más alto que va a tener el empleado sindicalizado, que sea un empleado de planta, sindicalizado o no, y sobre esto el programa le calcula el 20% cumpliendo con la disposición de ese tope. Y por consiguiente, a este empleado, uno que ya ni siquiera trabaja con nosotros, pero si tuvo 288 días, bueno, pues a este empleado simple y sencillamente se le pagarán utilidades sobre este tope, 54.251.35. Va a ser imposible contestar, hay buenísimas preguntas, entonces las preguntas que no queden contestadas, pues les sugiero que se comuniquen al área de soporte. Aquí tenemos en el correo soporte@sfacil.com, se les puede apoyar con las preguntas que queden sin resolver. Son demasiadas, ya estoy viendo, están llegando más de las que podemos responder. Dice, ¿se puede hacer el cálculo de la PTU a la que les favorezca el cálculo por la ley y a los que se haga por reglamento? Sí, ya lo respondí, sí se puede. Tú puedes seleccionar empleado por empleado con la mejor opción. Yo te sugiero la impresión del papel de trabajo de cálculo mediante ley y otra por separado mediante reglamento. Ahí circules cuáles son los convenientes por reglamento y cuáles por ley, y lo hagas recalculando tu nómina empleado por empleado. Ahí, claro que lo puedes hacer. Debemos entregar la retención del ISR de la PTU no pagada por causas del trabajador. Debemos enterar por causas del trabajador. Ah, caray. Pues no entiendo a qué se refiere, pero si es un empleado que tiene derecho al PTU, por el simple hecho de haber laborado por lo menos 60 días durante el ejercicio fiscal, tenemos que incluirlo. Tiene derecho a que sea incluido, así es que por favor no vayan a ahorrar a esos trabajadores porque si, ya no va a venir. Pues no, en cualquier rato tiene ese derecho, e incluso aquí, ahora que se presenta la pandemia, señalar que se pudiera presentar el hecho de que un trabajador no pueda asistir físicamente a cobrar sus utilidades. Bueno, pues en este caso mi sugerencia es mediante una carta poder que otorgue el trabajador y mediante 2 testigos, y por ahí, si se puede, con la copia y la firma, con la copia del IFE o alguna identificación del trabajador, y donde firme y que se vea que la firma es igual, y con esa, la persona a la que se le asigne esa carta poder puede presentarse a reclamar esas utilidades. Por mi parte, me es grato haber participado con ustedes. Mi nombre es Francisco Fernández Gálvez, soy egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, con la especialidad de contador público y también con una maestría en administración general, y agradeciendo el soporte de Software Fácil en cuanto a esta transmisión. Les agradecemos de cualquier manera